Bueno, un cautín. Un cautín tiene su entrada de 110 voltios o de 120 voltios, ¿verdad? En este caso lo he representado como 110 voltios. Tiene su fase y tiene su neutro. El cautín se puede conectar como sea. No importa si la fase, no importa el neutro. Entonces el cautín consta de tres partes. Esto que es su extensión, ¿verdad? Esta es la extensión. Esto es otra pequeña extensión, pero con un cable más grueso y resistente a la calor. Y esto es la resistencia del alambre de nicrón, que es la que calienta. Entonces, tres partes, ¿verdad? La extensión que sería esta, hasta llegar aquí, extensión. Luego, esto que se ve aquí, y esto que se ve aquí. Este es un aislante y este también. Son estos dos. Este y este. Dos aislantes. Adentro de este aislante va un cable que apenas se logra ver aquí. Es más resistente que este cable. A la calor, resistente a la calor. Pero no es una resistencia, simplemente es un conductor, pero que es más resistente a la calor. Y lleva la resistencia en sí, que es esta. Por ejemplo, un cautín de 60 watts tiene una resistencia de 203.7 ohmios. Un cautín de 30 watts tiene una resistencia de 480 ohmios. Aquí está la fórmula, ¿verdad? Hay una fórmula que dice que la intensidad es igual a la potencia sobre el voltaje. La potencia sería 60 watts, el voltaje sería 110. 60 entre 110, 0.54 amperios. Luego tenemos otra fórmula que dice que la resistencia es igual al voltaje entre la intensidad. El voltaje es 110, la intensidad en amperios es 0.54. 110 entre 0.54, 203.7 ohmios. Entonces, si vamos a hacer los cálculos para un cautín de 30 watts, tenemos que la intensidad es igual a la potencia sobre el voltaje. Tenemos que la potencia sería 30. Tenemos que el voltaje sería 120. Por lo tanto, 30 entre 120 es 0.25 amperios. Luego tenemos que la resistencia es igual a voltaje entre amperaje. El voltaje es 120 y la intensidad en amperios es 0.25. Obteniendo que un cautín de 30 watts tiene una resistencia de 480 ohmios. Esta resistencia que está aquí. En los cautines nosotros no vamos a ver soldadura con estaño, por ejemplo aquí. Nosotros no vamos a ver que este esté soldado con estaño, sino que simple y sencillamente está retorcido. También aquí tenemos esto desarmado. Ahí podemos ver que no se logra ver muy bien, pero todo está simple y sencillamente como estamos aquí, retorcido. ¿Por qué? Porque esto produce mucha calor y simplemente derretiría lo que es el estaño. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Bueno, es simplemente este tubito, ¿verdad? Esto que vemos aquí, lo primero que se ve al fondo, rayado así, es un aislante. Y el otro que vemos por afuera, rayado así, es un aislante que está encima. O sea que tendríamos dos aislantes, el que está debajo y el que está encima. Se lo repito, este que tiene rayitas así, aquí por aquí y por aquí, es el primer aislante, que aísla el tubo de la resistencia. Y esto que vemos aquí por encima con rayitas para allá, es un segundo aislante que cubre totalmente la resistencia. Este que vemos aquí es el último aislante. Y esto que vemos aquí no tiene nada que ver con la resistencia, es simplemente un alambre. Es simplemente un alambre que evita que se desenrolle este aislante. Vamos a desarmar este. Simplemente desaliaremos de acá estas dos puntas. Y como les digo, este cable que estoy desenrollando no tiene nada que ver con nuestro cautín. Simple y sencillamente es para impedir que el aislante se desprenda, ¿verdad? Y evitar que quede socado o presionado. Entonces quitaremos el aislante con cuidado, ¿verdad? Una vuelta, ¿verdad? Ya observaremos unos detalles. Aquí, este detalle es importante. Esta punta viene metida en el aislante. Esta punta que nosotros vemos aquí, esta, viene metida sobre el aislante para evitar que haga contacto con la resistencia. Hay que quitarlo con muchísimo cuidado si nosotros queremos volver a utilizar este mismo aislante. Con muchísimo cuidado. Aquí vemos nuestra resistencia. Ahora sí, mediremos con nuestro multímetro en la escala de 2000 ohmios
y veremos cuánto nos marca en realidad nuestra resistencia. Nos está marcando 573. 572, 582. Este cautín, ya veremos de cuánto es. Bueno, aquí les muestro los cálculos, ¿verdad? Si me marca una resistencia de 533 ohmios, entonces es de 27 watts la potencia de la resistencia de este cautín, ¿verdad? Esta resistencia está buena. ¿Por qué está buena? Bueno, porque simplemente si nosotros la marcamos, se lo repito, en la escala de 2000, ¿verdad? En la escala de 2000 ohmios, si nosotros marcamos esta punta con esta otra punta, nos marca 576, 575. Puede ser incluso de unos 26 watts.